que tenemos pendientes una sección con mi querido Hegel, que ayer yo no pude ya llegar a tiempo, y entonces a Hegel le metí prácticamente la idea de que mejor hoy, para que habláramos del tema psicológico que siempre ofrecemos en De Buenas Fuentes, y vamos a platicar con él de temas que incluso vamos a analizar con él, fundamentalmente porque él analiza mucho el tema psicológico y los papeles que hay. Entonces, vámonos con su presentación. Ahorita nos vamos rapidísimo con lo que dice. Vamos con que Hegel, ya se me trabó la computadora, anda muy lenta esta cochinada, así lo voy a decir. Esta máquina anda muy lenta y eso a mí como que no me gusta que esté así lenta, pero ya le doy la bienvenida a mi querido Hegel. ¿Cómo estás, Hegel? Hola, mi queridísimo Manuel. Muy bien, muchas gracias. Y pues no te preocupes, yo entiendo lo que es esto de tener responsabilidades y andar pues teniendo que mediar ahí horarios entre uno y otro lugar. Y bueno, pues lo importante es... No, y además la movilidad no te ayuda, la verdad, mendiga modalidad. Sí, no por te supuesto. ayuda. Sí, entonces también dije, está bien, más vale, ¿para qué andar a las prisas y a las carreras? Podemos tomarnos otro día sin ningún problema y pues podemos tomarlo con el tiempo adecuado. Otra parte también, por eso me encanta estar en este tipo de lugares, porque justo estamos escuchando opiniones, estamos hablando sobre temas y pues lo más importante, correlacionar unos temas con otros, eso es lo fundamental. Y bueno, al lado de esta excelente audiencia que da sus opiniones y que critica y que cuestiona a los mismos cuestionadores y criticadores, entonces eso es lo genial y por eso estamos aquí una vez más. Ya poquito más de un mes llevamos y yo encantado de la vida. Espero que todos los demás también. Saludos a todos por ahí, saludos a María, saludos a Infame Mitotero, saludos a todos. Al Esperemos infame. que les gusten los temas que venimos trayendo. Pues gracias, estimado Hegel, pues es un gusto siempre que estés acá con nosotros, y tú sabes que ya se me hizo ahí el cabello alborotado, andamos corre y corre, pero ya estamos con tu tema, adelante, todo tuyo. Sí, gracias, no, muchas gracias, Manuel, y ya sabes, pues igual aquí uno agradecido por tener este pequeño espacio contigo en este gran canal. Y bueno, pues este mes es un mes bastante interesante. Yo creo que todos cuando eran chiquitos se recordarán que el mes de mayo era un mes lleno de días de descanso, de días feriados. Entonces, pues me parece muy interesante justo arrancarnos desde este lado, ¿no? Escuchando un poquito el tema que nos venían trabajando en la mesa de debate, creo que es fundamental y creo que por eso mismo no hemos podido avanzar, en el sentido en que necesitamos cuestionarnos hasta nuestras propias festividades, hasta nuestros propios gustos, y ahí es donde se rompe el traste. ¿Por qué? Porque tenemos que criticar y cuestionar lo que más nos gusta y más amamos. Eso es lo complicado. Es bien fácil llegar y señalar temas en donde no nos gustan, ¿no? Y decir, esto no me gusta, esto tampoco me gusta, vamos a cambiarlo. Sencillísimo. Lo que es complicadísimo es que esto me gusta y cómo lo voy a estar criticando y cómo lo voy a estar señalando, ¿no? Ya vamos a ir viéndolo. Vamos a comenzar con lo que inicia en el mes, el Día del Trabajo. Y bueno, ya hemos hablado un poquito acerca de pues las horas laborales, el cómo van modificándose todas estas realidades. Entendamos perfectamente que venimos de un mundo salvaje, siempre señalo esta realidad, venimos del salvajismo, vamos hacia la civilización. El gran problema, cuando se acaba el salvajismo y empieza la civilización, con la esclavitud, ¿no? Cuando inicia justo la agricultura y el pastoreo, hace aproximadamente 10,000 años. Entonces, de allá para acá, pues hemos estado presionando, hemos estado presionando y presionados, yo creo que más presionados, ¿no? Desde que comenzó la agricultura, hubo gente que tuvo más poder que los demás. Entonces, desde ahí vienen estos errores estructurales donde el pobre es pobre porque quiere, dijeran algunas personas de pensamiento positivista nomotético, o que pues solo dan de largas y que solo dicen temas por decirlos y no llegan a la profundidad. Entonces, lo que ha sucedido es de que desde que surgen las polis, las primeras ciudades, hay pobres y los ricos son ricos. Entonces,
pues, ¿por qué somos pobres? Porque nuestros papás fueron pobres y nuestros abuelos fueron pobres y venimos de familias pobres. ¿Y por qué son ricos los ricos? Porque vienen de lugares ricos y siguen siendo ricos. De manera que no podemos cambiar esto en temas estructurales, volvemos, ¿no? Hemos tratado de llegar a las 8 horas de jornada laboral, venimos de un esclavismo donde teníamos 12 horas de jornada laboral, teníamos tierras propias nosotros en América Latina, por ejemplo, y nos las quitaron y pues han estado cercenando nuestra libertad, nuestro pensamiento, nuestro criterio y nos han venido manejando de malas maneras. Incluso por ahí viene el tema de las mujeres y del Día de la Madre y eso es fundamental. ¿Por qué? ¿En qué momento vamos a tener o vamos a estar hablando de las mujeres más ricas del mundo? En ese momento va a ser cuando todo esto cambie, cuando realmente estemos hablando justo como Bill Gates, Elon Musk, incluso el mismísimo Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego, cuando tengamos nombres de mujeres en esas posiciones sociales, ahí es cuando podremos entender que la sociedad ha cambiado. Y creo que por eso es importante la lucha de las mujeres, porque realmente son un grupo que viene desde abajo y que han empezado a tener oportunidades, claro que sí, que bueno, hoy en día tenemos una presidenta en México, la primera presidenta en México, entonces, eso es bastante grato y agradable. Sin embargo, hay otras cosas completamente difíciles de lograr avanzar, ¿no? Y bueno, algo que me pareció muy interesante acerca del Día de las Madres, y aquí tenemos a una mujer que fue importantísima dentro del movimiento feminista, hace 100 años, a principios del siglo XX, aquí en México, Margaret Sanger. Ella fue estadounidense, sin embargo, pues sí tuvo estas ideas de tener un control familiar, un control natal, de tener un disfrute de la sexualidad femenina, de utilizar métodos anticonceptivos, todos estos temas. ¿Qué es lo que pasa? Comienza a crecer este movimiento y justo por allá, por el sureste mexicano, y me recordó mucho a nuestro expresidente López Obrador hablando de Felipe Carrillo Puerto, porque Felipe Carrillo Puerto fue un personaje que apoyó mucho las ideas de Margaret Sanger. Entonces, lo que sucede es de que comienza a crecer, se vuelve, bueno, porque Margaret Sanger fue a nivel internacional, pero en México, pues justo, presionó muchísimo. Entonces, cuando empieza a crecer toda esta movida dentro de México, lo que sucede con la SEP, ¿no? Esta institución que viene en un periodo post-porfirista, donde pues sí nos trajeron mucha educación, pero también acribillaron a las culturas nativas, ¿no? Entonces, justo parte de eso fue una conmemoración en el Día de las Madres, el 10 de mayo. Y eso es esencial en primera instancia, ¿por qué? Porque a hoy en día ya no recordamos que en mayo es un mes de conmemoración muy importante para la Virgen de Guadalupe, para la Virgen María. Entonces, por eso ahí ocuparon un poquito el Día de las Madres. ¿Y cuál fue el cambio que hicieron? Justo, en lugar de promover una libertad femenina, lo que promovieron fue una libertad patriarcal, donde tenemos hasta el día de hoy todavía estas ideas en se le regala una lavadora a la mamá, se le regala una batería de cocina, se le regala una estufa, se le regala una plancha, pero ¿dónde queda realmente este movimiento real sobre la lucha femenina? Tuvimos un retroceso de prácticamente 100 años y apenas lo estamos retomando, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tenemos que señalar puntualmente. Yo sé que el Día de las Madres es un grato día, pero también ahí va el otro lado, ¿no? ¿Por qué tenemos que cerrarlo a un día en el año? Porque justo muchas personas, y no me van a dejar mentir, justo celebran el 10 de mayo y se olvidan el resto del año de sus madrecitas santas, ¿no? Entonces, creo que por ahí vienen estas críticas que debemos hacer a nuestra realidad, a nuestro conocimiento, a nuestra persona, a nuestras creencias. Y justo por ahí va otro tema, si lo vamos arraigando un poquito más, bueno, llevando un poquito más a un contexto histórico todavía más anterior, el Día del Maestro. ¿Por qué? Bueno, obviamente el Día del Maestro es imperialista, es occidental al 100% y algo que necesitamos retomar son nuestras raíces nacionales, ¿no? Tan es así el occidental que justo el 15 de mayo, tomado el Día del Maestro, es el Día de San Juan Bautista de La Salle, esta escuela privada, ¿no? Que lleva por nombre y que me estaban comentando que justo así tienen por ahí todavía conservan muchas prácticas eclesiásticas dentro de la escuela, pero bueno, es privada, pueden hacer lo que quieran, están en su derecho, es respetable, muy respetable.
Lo que tenemos que señalar y puntualizar muy importantemente, y es algo que, por ejemplo, que Morena todavía no ha podido llegar al punto, y ojalá no nos tardemos tanto, pero entiendo que es difícil llegar a estas situaciones elementales. Por ahí tenemos el mapa de México, si se dan cuenta, y es un mapa de aproximadamente cuando se independiza, ¿no?, de Nueva España. Entonces, incluso se le llegaba a llamar Anáhuac o México, incluso se escribía con G, J, X, no había distinción, porque pues apenas estábamos formándonos como nación. Lo muy interesante en esta situación, no nos quitaron la mitad del territorio los yanquis, nos quitaron 4/5 partes del territorio. Llegábamos desde Centroamérica hasta Washington, hasta Seattle, hasta allá llegaba la República Mexicana en una primera instancia. Entonces ya el que la CEP nos venda solo esta idea en que nos quitaron Texas y la Mesilla y Arizona, no, eso es una mentira. Nos quitaron desde Seattle. ¿Por qué voy a este punto fundamental? Porque prácticamente colindábamos en ese entonces con los mismísimos rusos. Y por eso, bueno, el imperio zarista. Y por eso es que quizás tenemos esta conexión entre México y Rusia, siendo que México fue de los primeros países que reconoció internacionalmente a Rusia como nación hace aproximadamente 100 años, ¿no? Son cosas que ahorita vemos equidistantes y que decimos, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la relación? Esa, saber nuestros orígenes. Entonces necesitamos cambios profundos desde la misma CEP, en donde tengamos que señalar el contexto histórico de México, donde le demos una historia a nuestros pequeños infantes que van a ser el futuro del país, pero desde las bases, desde abajo, desde ceros. ¿Para qué? Para que les demos a entender cómo gira el mundo a través de México y no cómo es que el mundo ha girado y ha llegado a subyugar a México. Ese es el problema fundamental que tenemos y por eso nos falta mucha identidad y por eso no hemos podido llegar a formularnos y a visualizarnos, porque no lo vamos a hacer en unos pocos años, realmente, seamos sinceros, lo vamos a hacer dentro de mucho tiempo. Llegar, pero necesitamos pensarlo, en lograr ser potencia mundial, en lograr imponernos y decir, aquí tenemos a los mejores de muchas cosas y empezar a plantearnos aquí vamos a poner piezas fundamentales para comenzar a hacer X o Y desarrollo, porque justo si nos vamos y tomamos desarrollos a través de Occidente, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Portugal, no va a funcionar. Tenemos un claro ejemplo, ahorita que se acerca el Día del Maestro, con la prueba PISA, era la prueba PISA en ese entonces. Sí, PISA, ya tienes hambre, mi querido Hegel. Sí, ¿va? Se me antojó, y es que estamos hablando de Italia. La prueba PISA, donde llegaba a haber grandes estudiosos dentro del país, grandes alumnos que estudiaban muy bien. Entonces lo que sucedía con ellos era de que los llevabas a otro contexto, a otros países a competir con otras personas y lo que les sucedía era que pues no habían salido de su pueblo, no conocían un avión, no habían escuchado otras formas de hablar, entonces se cerraban sobre sí mismos. No es que no tuvieran la capacidad, es que necesitaban un abanico cultural mucho más amplio para que pudieran competir a nivel internacional. A lo que voy es eso, en el que necesitamos ideas formuladas desde aquí mismo en México para nosotros mismos como mexicanos. No necesitamos que nos vendan ideas extranjeras y por ahí viene esta situación de un calendario emocional en el que necesitamos entender cuáles son nuestras raíces, necesitamos entender cómo funcionaba un calendario aquí previo a los españoles, porque incluso si nos remontamos a cómo leemos las horas y las semanas, de 2:45, de 7:30, si hablamos de eso, es un sistema numérico sumerio de hace miles de años que no hemos podido mejorar. Y aquí cómo manejamos las horas, aquí cómo manejamos los calendarios, aquí incluso, ya si quieren verlo de esa manera, cómo manejamos nuestras propias cartas del tarot, viéndolo en ese sentido. Son estas cosas que tenemos que profundizar y que pues por lo mismo cualquier partido político que llegue al poder se va a corromper en esas maneras. ¿Por qué? Porque no están funcionando con base en las necesidades de la población, de la geografía, y por eso me gusta mucho este canal, porque se habla de geopolítica, entonces es regresar a la identidad geopolítica de la nación, ¿no? Regresar a esas bases fundamentales mesoamericanas. He ahí lo importante de conocernos, pero pues volvemos, los personajes que tenemos ahí encima, arriba de nosotros, dirigiéndonos, que trabajan para nosotros, no nosotros para ellos, esas personas que están ahí arriba, les importa un bledo, ¿no? Y justo con lo que vienen hablando en la mesa de debate, se dedican más a vivir
en sus propias ideas, en sus propias reparticiones de puestos de trabajo, se dedican a ensimismarse. Entonces ahí es donde se pierde la vocación, lo que tantas veces nos mencionó el gran expresidente Andrés Manuel López Obrador: el pueblo libre y soberano. Es el único que es libre y soberano. El pueblo, a partir del pueblo, funciona todo lo demás. Entonces, si no estamos funcionando para el pueblo como servidores públicos, pues ¿para qué estamos funcionando? Para nosotros mismos, básicamente, para nuestros intereses, para nuestro poder. Nos corrompemos inmediatamente. Eso es lo importante de tener una educación fundamental y centrada, y criticar enormemente las fechas que tenemos, porque pues por ahí va mucho conflicto en el que nos manejamos dentro de nuestras mismas fechas, dentro de nuestras mismas celebraciones, que no criticamos y no cuestionamos y solo llegamos y las celebramos. Ahí tenemos el desfile del 2 de noviembre, del Día de Muertos acá en la Ciudad de México. Surgió a través de una película de James Bond, por el amor de Dios. ¿Y qué tienen que ver los alebrijes en el México antiguo? Esas cosas son las que, está bien, vamos a celebrar. México siempre va a tener este tipo de ideas, ¿no? Siempre nos las vamos a adentrar a nosotros, pero lo que tenemos que hacer también es verlo desde una perspectiva crítica y fundamental. Y si nosotros como ciudadanos no logramos hacer eso, pues con qué cara nos paramos y esperamos que hagan un cambio los que están allá arriba. Bien dicen, y es difícil aceptarlo, el pueblo tiene a los representantes que se merece. Eso es una palabra importantísima que debemos de tener en consideración, y podrá ser por mil cosas por las que los tengamos, ¿no? Podrá ser porque no nos interesa votar, porque a lo mejor y nos roban las credenciales, vendemos nuestros votos, nos tienen amenazados, por lo que ustedes quieran, pero justo lo que tenemos que hacer es luchar por nuestra libertad, luchar por lo que queremos. Y por ahí viene este tema que vamos a ir conectando justo también la siguiente semana. Quiero hablarles un poquito también en la siguiente semana que tengamos otra oportunidad de encontrarnos, la importancia de este cambio en las entrañas del sistema con el poder judicial, donde por primera vez vamos a poder votar. Y más allá de esto, ¿qué podemos ver? El identificar, y pues por ahí me achacaré un poquito, el poder compartirles este nuevo modelo mental que estamos tratando de generar y de desarrollar, en el que podamos visualizar a grosso modo también. Ojalá pudiéramos hacerlo personaje por personaje, pero pues los tiempos y los esfuerzos son complicados. Entonces lo que vamos a hacer es darles una pequeña muestra de cómo funciona esto de una ideología sistema mundo, de las 4 ideologías sistema mundo que Immanuel Wallerstein a partir del siglo XIX trató bueno, o sea, Immanuel Wallerstein es reciente, pero él platica que a partir del siglo XIX fue cuando sucedieron grandes sucesos políticos a nivel mundial y que definieron en gran medida las corrientes ideológicas que todavía hoy nos están agobiando y achacando, ¿no? Entonces, en esta nueva manera de mirar, donde estamos viendo que se politizan los intereses dentro del Poder Judicial y que antes también pasaba, pero no lo visualizábamos porque no teníamos manera de adentrarnos en ello, bueno, hoy en día sí lo podemos comenzar a ver, y por ahí vamos a tratar de compartirles qué tipo de jueces y magistrados vamos a tener, por cuáles podemos votar en ciertos sentidos, de manera en que coincidan con nuestros ideales, ¿no? Darnos una claridad de cuáles son nuestras ideologías que tenemos, cómo compartimos ideologías con X o Y perfil, y pues ahí aumentar un poquito nuestra manera de criticar, nuestra manera de mirar y tener este contrapeso. ¿Por qué? Porque si ya estamos viendo que en un partido, ya estamos viendo que en poder legislativo y en poder ejecutivo, más en el legislativo realmente, se nos están cuatrapeando las cosas, se nos están saliendo del huacal ciertos personajes, ¿qué es lo que podemos hacer y contrarrestar? Otro contrapeso, el Poder Judicial. Ahora ya lo vamos a poder hacer. Algo muy importante que no está visualizando, y bueno, sí lo están preparando el terreno en ciertos sentidos, en el que vamos a ir a votar muchas personas que estamos esperanzados y visualizando un cambio y estamos unidos. Tendremos diferencias todos, claro, todas las cabezas pensamos distinto, pero sí tenemos esta idea de querer transformar al país. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y creo que por ahí va mucho el debate que estaban trabajando todos con estos temas del fishbone, a todas estas, aquí una parte de la audiencia que nos decía que no querían escuchar comentarios fachos, ¿no? Sobre que Morena está en la perdición y que ya mejor nos vamos. Creo que el tema va por ahí, en que todos tenemos una postura distinta. Evidentemente, solo quien está en el poder es
quien ya puede repartir y tomar las decisiones, mientras nosotros estemos abajo, pues solo nos queda criticar y cuestionar y generar presión hasta que se haga lo que una mayoría decide. Pero por ahí vienen las palabras peligrosas, ¿no? En el cómo nosotros querer imponer, y creo que también por ahí se le fue un poquito el fisgón, porque justo, y es que no solo a él, es que nos está pasando a todos. Llega un momento en el que la política tiene que ser tan pragmática, porque si no, no funciona, no nos podemos ir a los ideales, de amor no se vive, tenemos que hacerla tan pragmática al punto en el que nos contradecimos, ¿no? Entonces, luego yo, por ejemplo, ¿no? Yo señalaría a X personaje, pero ¿qué creen? Luego yo me afianzo a Y personaje, ¿no? Y entonces ahí viene una contradicción porque los dos están de la misma manera, pero pues yo tengo ciertos perfiles, cierta afinidad hacia uno y no hacia el otro. Entonces creo que por ahí nos estamos chocando y bueno, creo que es parte del proceso, ¿no? Creo que es lo que se nos viene encima, creo que es algo que no hemos podido cambiar en muchos años y que no vamos a cambiar en otros pocos años, con lo que vamos a tener que aprender a lidiar, aprender a canalizar, y justo para eso son los debates, ¿no? Aquí lo importante es eso, aprender a debatir, y esa es la importancia de este segmento, de este programa también, por supuesto, el que podamos dialogar, el que podamos intercambiar ideas, y el que dejemos a un lado el estarnos dando prejuicios, ¿no? Y señalando a través de palabrerías y de insultos, más bien elevar el nivel de debate. Yo siempre he sido de esa idea, del que no es que nos vayamos y nos bajemos con los que tienen un nivel de debate abajo, sino que justo es jalarlos para encima con nosotros, ¿no? Y aprender y enseñarles a dar argumentos, y ni modo, nos vamos a tener que aguantar un par de corajes cuando nos estén insultando, pero lo importante es eso, ¿no? Es no caer en provocaciones. Como decía, insisto, nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluso antes de ser presidente, gracias a esas cosas fue que llegó a la presidencia, ¿no? Digo, mucho trabajo lo respaldó de años, pero esos temas fundamentales donde decía, no caigan en provocaciones, con puros datos vamos a ganar los debates y las discusiones. Y por ahí vienen estas situaciones que nos están manejando, y por ahí entra un poquito la alerta neurocítica, si me ayudas, por favor, mi querido Pepe, en el sentido en el que, justo, ¿qué está diciendo Ciro Gómez Leiva o Loret de Mola? No, ya las elecciones del Poder Judicial ya están con manos metidas, ya están corrompidas. Sí, claro, ¿por qué le están diciendo? Porque nunca han estado a favor de una votación. Y por eso están preparando el terreno para que el día que se gane y ganen unos perfiles que busquen el cambio, bueno, se vengan abajo. De manera que el tema que hoy vamos a estar hablando dentro de la alerta neuropsítica, nos fuimos un poquito con un medio tanto conservador y parcial, aunque se llame el imparcial, pero bueno, lo importante es esto, la jornada laboral de 40 horas ya es una realidad y será obligatoria. Y por ahí viene el choque, ¿no? ¿Qué estamos viendo y entendiendo? Pues justo que tenemos el tiempo que nos está carcomiendo y que nos están controlando, y mientras menos tiempo libre tengamos, más van a poder manejarnos, más van a poder meterse dentro de nuestra cabeza, menos vamos a poder tener un criterio. ¿Dónde viene el problema? ¿Dónde viene la narrativa oculta? En la productividad, ¿no? En el sentido en el que justo a muchas personas con estas palabras de bienestar, de equilibrio y de productividad, lo que le llega a pesar a muchas personas y que les da miedo es de que posiblemente al momento de reducir horas laborales dentro de las empresas, lo que nos va a suceder es que vamos a tener más carga laboral en menos horas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que producir lo mismo. Y ahí es donde viene un gran problema dentro del capitalismo, donde justo el capitalista le paga, pero prácticamente estiércol a los trabajadores. Entonces, los trabajadores son los que crean la riqueza del empresario, y ahí es donde viene un gran problema, como lo que le pasa a lo que hablábamos un poquito, ¿no? Con esta situación dentro de Morena y el poder legislativo específicamente, donde se cierran en sí mismos, y cuando el fin es uno mismo, perdemos toda realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la respuesta neurocítica a la que les invito a que estemos con manos a la obra? ¿En qué sentido? En que hablemos, en que critiquemos, en que cuestionemos, en que nos manifestemos, en que salgamos y demos la cara, en que no nos quedemos callados, en que hagamos que las personas que están trabajando para nosotros y los patrones salgan y tengan cara de vergüenza y digan, yo estoy en contra de las 48 horas, de las 40 horas laborales, y yo quiero que trabajen 56, que salgan y lo digan y los tengamos grabados para que quede su cara de cinismo. Y el otro gran problema, desafortunadamente, y creo que ahí vienen esos choques que te platicaba un poquito y les platicaba a ustedes, querida audiencia, sobre las incoherencias dentro de un sistema. ¿Qué es lo que pasa? Señalan que quieren 40 horas laborales. Ok,
ya se está haciendo, vámonos para el 2030. No, pero es que las queremos ya. Bueno, pero es que entonces, si ponemos justo la reforma hoy mismo para que entre mañana, ¿qué va a pasar? Nos va a pasar, y digo, no es lo mismo, pero algo similar a lo que pasó en Venezuela. Y ahí entra el punto, ¿no? Se quejan mucho de Venezuela porque Venezuela terminó, pues, completamente eh, eh, mermada por hacer una revolución de la noche a la mañana y cortar cadenas diplomáticas con muchas situaciones que no le convenían a Venezuela. Entonces, pues por eso se vienen los castigos económicos y es ahí donde también se quejan de Venezuela, pero entonces quieren que se haga en México lo mismo que se hacía en Venezuela, pero tampoco quieren que se haga lo de Venezuela. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde entramos al punto. Necesitamos un debate y justo por eso me gustan estos segmentos y en particular me gusta mucho este de alerta neuropsítica, donde lo importante no es darle publicidad a un medio, lo importante es que tengamos estas herramientas donde podamos identificar cuáles son los mensajes subliminales que nos meten, cómo podemos leerlos y aprender a interpretarlos para que tengamos un criterio más amplio y tengamos podamos tener esta retórica de las palabras y de la información, porque como hay unas personas dientudas para la retórica, ¿no? Como lo fuera, no sé, Milenio es muy buena en la retórica, La Jornada es muy buena en la retórica, son medios que te dan la noticia y ya como tú la quieras interpretar, si la quieres ver a la izquierda o a la derecha, es tu bronca. Sí. Y así es, o sea, a final de cuentas ellos como que se meten como, pues no quiero decir veneno, pero meten como el tema, ¿no? Para que tú tomes tu opinión subjetiva, ¿no? Porque al final de cuentas es su cuestión subjetiva, ¿no? Sí, claro, como la jiribilla, ¿no? Te meten así la bola en giro, así la bola rara, y ya entonces unos leen el encabezado y dicen, pues sí está a favor de la cuarta transformación, y otros lo leen y dicen, pues sí está en contra de la cuarta transformación, y ahí es donde lo importante es eso, o sea, que insisto, que debatamos, que lo platiquemos, que sigamos sacando más fuertes de información y que digamos, mira, pues yo apoyo mi enfoque por esto y esto y esto, y tú apoyas tu enfoque por esto y esto y esto. El gran problema, nos prestamos a los insultos, nos prestamos a la vulgaridad y ahí es donde perdemos todos. Entonces, insisto, no es de que nos vayamos, nosotros nos bajemos y dentro de estar abajo con los que no debaten, perdamos, sino que justo que les enseñemos y que los jalemos para que todos podamos estar debatiendo, para que todos tengamos un punto de habla, porque déjame decirte algo, me he dado mucha cuenta de que hay personas que tienen gran capacidad y grandes ideas. El problema es que no se animan a compartirlas. ¿Por qué? Porque piensan que van a comentar y les van a llegar insultos. Entonces, ese es el problema. Tenemos gente con grandes ideas que está callada por miedo. Y eso es lo que necesitamos. Que se animen más esas personas a hablar, a dar sus puntos. Y las personas que solo son unas violentas y depravadas, que ellos sean a los que les dé vergüenza y sean los que mejor guarden silencio. Y así podemos avanzar mejor como sociedad. Pues querido Hegel, pues un gusto. Debemos el próximo martes y vamos a seguir analizando este tipo de temas muy exquisitos y muy interesantes que nos presentas y más en estos tiempos tan importantes. Pues te mando un abrazo, querido Hegel, también a toda la audiencia. Ya nos vamos. Hoy se alargó un poco el programa, pero era interesante y importante hacerlo. Pues te mando un abrazo, querido Hegel, y también a toda la audiencia, a María Lagunes, a Sin Fronteras, a Leti Méndez, a Francisco, que anda por acá. Gracias, Infame. Gracias también por tu superchat, querido Infame. Gracias por tu apoyo y nos vemos el próximo martes, querido Hegel. Ahora sí, sin cambios. Te mando un abrazo. Hasta el próximo martes. Fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias a todos. Vámonos. Vámonos que ya